Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 27. Aquel que ha nacido es seguro que va a morir. Y después de morir, es seguro que uno volverá a nacer. Por consiguiente, el ineludible desempeño de tu deber no debes lamentarte. Uno tiene que nacer de acuerdo con las actividades que ha realizado en la vida. Y después de terminar un periodo de actividades, se tiene que morir para volver a nacer y comenzar el siguiente periodo. De este modo gira el ciclo de nacimientos y muertes, fase tras fase, sin liberación. Este ciclo del nacimiento y la muerte no respalda, sin embargo, el asesinato, la matanza de animales y las guerras innecesarias. Se habla mucho en la India se cree en la reencarnación. La idea con esto es que nosotros nacemos en este mundo material como para cumplir un ciclo o para aprender. Depende de muchas religiones, ¿no?, que enseñan esto de que naces y mueres en este mundo material, pero con alguna razón, ¿no? Los cristianos, los católicos hablan de la resurrección, no sé si nacen con el mismo cuerpo, con el mismo que tenían. Los budistas, por ejemplo, ellos creen de que después de muchos nacimientos, finalmente cuando alcanzas la liberación, tú alcanzas el nirvana, que significa que te conviertes en nada. O sea, el alma se disuelve y deja de existir. Y dentro de las religiones hinduistas, cuando tú mueres, tomas un nuevo cuerpo para poder seguir avanzando y finalmente, cuerpo tras cuerpo, finalmente alcanzas la liberación, que significa que depende de dónde está tu mente, es donde vas. Por ejemplo, hay gente que cree que el cielo o lo máximo que existe después de la muerte, la liberación, sería llegar a la luz de Dios, que se llama el Brahmayoti. Después hay quienes creen que Dios tiene una forma de persona y que vive en un cielo espiritual, y entonces vas a ese cielo y vas a vivir con ese Dios, ¿no? Y depende del Dios es con quién vas a vivir. Algunos dicen que vas a ir a vivir con Jesucristo, o vas a vivir con el señor Rama, o vas a ir a vivir con el señor Krishna. Bueno, esas son diferentes etapas o niveles de creencia o de avance, depende de la religión a la cual tú has abrazado, ¿no? Pero lo que sí es cierto, lo que en el fondo lo que se pretende o lo que se comprende de esto, de que la vida humana es para alcanzar un nivel de vida, un nivel de entendimiento de por qué has nacido y cómo desarrollarte en esta vida, pero en todo, ¿no? O sea, desarrollarte en principio como ser humano. Y una vez que eres un ser humano, entonces recién empiezas a pensar en hacer vida espiritual. Y la vida espiritual no solamente sirve para ti, sino que sirve para toda la humanidad, porque si una sociedad está llena de seres espirituales, vamos a ir mucho mejor que si vamos con seres materialistas que solamente persiguen el dinero, las guerras y todo lo negativo para este mundo. Bueno, la seguimos. Hare Krishna. Namaste.